Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el tema de Jesucristo, de eternidad a eternidad. Vamos a orar el día de hoy para que el Señor, en su infinita misericordia, bendiga su palabra, nos bendiga con ella, nos dé la porción que necesitamos para seguir adelante en nuestra jornada y para conocer y amar al Señor de una manera todavía más completa. Los invito a unirse, oremos. Padre, una vez más, en el precioso y dulce nombre de Jesús venimos a ti, dándote gracias, Señor, por todo lo que eres, por todo lo que haces. Señor, por tus grandes misericordias para con nosotros, por todo el camino por el que nos has traído, Padre, por la obra maravillosa que has hecho en nuestros corazones, que sigues haciendo, por tu promesa de perfeccionar esa obra, Señor, que un día comenzaste. Te damos gracias. Gracias por nuestra salvación. Gracias por Jesús en nosotros, por bautizarnos en Cristo, por bautizarnos en tu Espíritu Santo. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo dentro de nosotros y sobre nosotros. Gracias por enseñarnos a orar, por abrirnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento, por darnos la luz de tu palabra y el pan de tu palabra. Y por llevarnos, Señor, a entender la soberanía, el gobierno de Cristo, a través de sujetarnos nosotros a tu palabra y ponerla por obra. Señor, gracias, te amamos, gracias por Jesús, gracias por lo que estamos estudiando, gracias por todas tus misericordias pues para con nosotros y por lo que tienes dispuesto sobre la mesa para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, por el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, dale a cada quien su porción. Bendice tu palabra, bendícenos con ella, que tu voluntad sea hecha, Señor, y a ti te daremos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la lección anterior estuvimos viendo el Getsemaní y a Jesús en el Getsemaní. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo de la última cena de Pascua que celebró con sus discípulos al Getsemaní, se fue cantando. Y luego se fue enseñando, instruyéndolos en una serie de principios maravillosos de verdad. El Señor Jesucristo llegó finalmente al lugar donde iba a ser entregado. Así es que lo vemos orando. Él oró por nosotros y Él oró por sí mismo. Y eso nos lleva entonces a lo que nos corresponde el día de hoy, que es estudiar el momento y varios de los principios que giran alrededor del hecho que el Señor Jesucristo fue entregado en manos de pecadores. Vámonos para ello, por favor, a Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas 22, vamos a leer a partir del verso 39 hasta el verso 53. Pero recordemos que todo esto, desde la Pascua que celebró con sus discípulos hasta acá, todo esto está aconteciendo de noche. El Evangelio de Mateo dice claramente que era de noche. Esto no es ninguna casualidad, no solamente se refiere a la hora del día, se refiere al tiempo. Estos tiempos, hay tiempos para estar en el día, hay tiempos para estar en la noche. Y acá el Señor Jesucristo está por experimentar una noche espiritual. Gracias a Dios que Jesucristo experimentó eso. Eso nos ayuda a entender de una manera más completa lo que dice el libro de Hebreos, cuando nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin caída. Él también fue probado en medio de una profunda y oscura noche espiritual. Vamos a ver qué significa estar en una noche espiritual, estudiando las experiencias de Jesucristo en estos momentos de su vida, para que cuando nosotros estemos en una noche espiritual tengamos ánimo y nos esforcemos por fortalecernos en Cristo, porque Él está en nosotros, Él ya pasó por allí, Él sabe de qué se trata. Así es que no nos extrañe. Si Jesús pasó por allí y Él fue nuestro precursor, nosotros vamos a pasar por allí también. Además, la noche antecede al día. En el calendario judío, de hecho, los días empiezan a contarse por la noche. Y Dios en el libro del Génesis, los días los contó empezando con la noche. Así es que primero tiene que venir una noche y entonces vamos a experimentar un nuevo día, un nuevo poder de resurrección de Dios levantándonos y alumbrándonos, iluminándonos. Así es que antes de la resurrección viene la noche y la muerte.
Es un principio espiritual irrevocable, no vamos a poder evitarlo ni esquivarlo. Pero cuando nosotros pasamos por una noche espiritual, tal y como lo vamos a ver ahora, sabemos que estamos en uno de esos periodos, porque entre otras cosas, el Señor permite que seamos entregados a la voluntad de otras personas. Jesús fue entregado en manos de pecadores. En nuestro caso somos entregados a la voluntad de personas que no conocen al Señor, y también somos entregados a la voluntad de personas que sí son salvas, pero todavía se están dejando gobernar por su viejo hombre, por su vieja naturaleza. Bueno, por el hombre pecador que está todavía dentro, que necesita todavía ser regenerado, transformado, convertido y conformado a imagen de Cristo. Igualmente, cuando estamos pasando por una noche espiritual, tal y como le sucedió a Jesús, vamos a ser entregados al poder o a la potestad de las tinieblas o a la potestad de Satanás. En otras palabras, Dios le va a dar temporalmente permiso, no solo a la gente, aunque ellos no estén conscientes de ello, sino a Satanás también, para hacer lo que deba hacer de acuerdo a la voluntad y al plan maestro de Dios y conforme a la soberanía de Dios para con nosotros. Un caso clásico de esto fue la persona de Job. Job fue entregado a la voluntad de Satanás y Dios se valió de Satanás para afligir a Job. Dios andaba detrás de Job. Todos nosotros tenemos oscuridad y tinieblas adentro, especialmente en nuestro mundo inconsciente. En el inconsciente se encuentra todo aquello que traemos por herencia de generaciones atrás, que nos hace actuar como actuamos, ser como somos, de una manera de la que no tenemos ni siquiera conciencia. Lo hacemos de manera inconsciente, involuntaria, automática. Y además en nuestro inconsciente están registradas todas esas experiencias que de la manera como haya sido las reprimimos, y ahí están. Enojos que experimentamos desde que éramos pequeños, allí están. Toda esa energía negativa que reprimimos, allí sigue, no se ha ido a ningún lado. Nada más que no tenemos conciencia de aquello, pero en algún momento esta se manifiesta. Y Dios ejerce presión en nuestras vidas para que se manifieste lo que hay en las profundidades de nuestro inconsciente y podamos rendirnos y Dios nos pueda limpiar. Ese fue el caso clásico de Job. Así es que no nos extrañe si nosotros pasamos por una noche espiritual. Job pasó por una noche espiritual. Él fue entregado a la voluntad de sus amigos, que empezaron a acusarlo falsamente de ser un hipócrita. Empezaron a acusarlo de tener pecado que él no quería confesar y a decirle: esa es la causa de tus males. Pues no era esa la causa de los males de Job, pero también esa presión ayudó a que saliera finalmente la causa de los males de Job, o aquello detrás de lo que Dios andaba. Y Dios también se valió de Satanás. Así es que no podemos negar el hecho de que nosotros también, así como Jesús, así como Job, podemos ser entregados a la voluntad, a la potestad de las tinieblas en algún momento cuando Dios lo juzga necesario y preciso. Ahora, en el caso del Señor Jesucristo, Él no tenía una naturaleza carnal, una naturaleza caída. Él jamás albergó esta semilla que entró al corazón de los hombres desde el jardín del Edén. En el jardín del Edén los hombres se abrieron, se expusieron a la serpiente. Leviatán es uno de los nombres de la serpiente. Se expusieron a Leviatán y Leviatán sembró toda su ponzoña y plantó una semilla con su misma naturaleza adentro de la voluntad humana. Así es que, dicho de una manera más simple, la serpiente se coló a la voluntad y al corazón de los hombres, y eso es lo que generó lo que se llama el hombre carnal, el hombre natural, la mente carnal, el cuerpo del pecado y todas esas cosas que salen de dentro del corazón de los hombres. Así es que nosotros lidiamos no solamente con las tinieblas del diablo allá afuera, cuando Dios permite que el diablo nos toque en algún punto, así como lo hizo con Job. Nosotros lidiamos con tinieblas que se levantan de adentro, niveles de enojo, de rebeldía y todas esas cosas que salen de manera involuntaria, pero allí están y salen. Job sí tenía un viejo hombre, Job sí tenía una naturaleza serpentina adentro, como humano mortal que era, imperfecto y pecador, igual que nosotros.
Así es que cuando estamos pasando por una noche espiritual, no solamente somos entregados a la voluntad de otras personas que Dios va a usar para ayudarnos a nosotros, a vernos a nosotros mismos. Dios nos va a entregar a la voluntad de Satanás, como lo hizo con Job. Esto es de manera controlada y de manera temporal, así es que no nos llenemos de nerviosismo y nos alteremos. Pero igualmente Dios nos entrega a esa voluntad, a esa naturaleza serpentina que tenemos adentro, y de repente perdemos el control de nosotros mismos y empezamos a actuar, a experimentar un enojo que no podemos controlar, unas ganas de rebelarnos que no podemos controlar, unas ganas de cometer algún tipo de inmoralidad. Yo le llamo cometer algún tipo de suicidio moral por la desesperación de lo que nos está pasando que no podemos controlar. Así es que Dios nos entrega también a la potestad de nuestra vieja naturaleza, de la naturaleza serpentina, de nuestra voluntad inconsciente, o lo que la reverenda B.R. Hicks llamó toda la vida nuestra voluntad de medianoche. Por eso necesitamos pasar por una noche espiritual, porque hay oscuridad, hay tinieblas, hay una medianoche dentro de nosotros que el Señor quiere alumbrar con su gloria. Ahora pues, Jesús no tenía que lidiar con cosas que se levantaran de dentro. Él es el Cordero de Dios, libre de pecado, sin mancha, sin pecado, limpio. Él mismo dijo, el Satanás no tiene ninguna cabida en mí. Así es que Jesucristo no tenía que lidiar con algo que saliera de adentro, nosotros sí. Pero cuando Dios nos prueba a nosotros, tengamos la seguridad que sí podemos salir adelante, porque Cristo, quien ya pasó por esto, está en nosotros. Así es que comencemos pues en Lucas capítulo 22 del verso 39 al verso 53. Y retomamos pues la historia de Jesús donde lo dejamos, ¿verdad? Orando en el Getsemaní. Así es que retomemos esta historia de la oración que hizo en Getsemaní y continuemos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecerle, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En otro de los evangelios descubrimos que era Pedro. Verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya y dejad, y tocando su oreja le sanó. Y entre paréntesis, es increíble que ni con estas señales que estaba haciendo Jesús en estos momentos se convirtieran. Sigo leyendo, verso 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús sabía perfectamente bien que estaba por empezar su noche espiritual. Esto significa que él iba a ser entregado en manos de pecadores y en manos de las tinieblas. Esta es tu hora y la potestad de las tinieblas, o esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Si nos vamos a Mateo 26, verso 45, complementamos esto con lo que acá nos dice. Mateo 26,
verso 45. Nos dice lo siguiente. Leamos desde el 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así es que esto lo vuelve a repetir Jesús en Marcos 14, verso 41. Así es que esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, y en esta hora Jesús va a ser entregado en manos de pecadores. Esto es lo que describe una noche espiritual. Una noche espiritual no es únicamente un momento en donde estamos pasando por algún tipo de valle, en donde nos sentimos solos, abandonados. Pues no puede ser por Dios, porque Dios no se puede ir a ningún lado, pero así nos sentimos. Y por el otro lado, nos sentimos con desasosiego, no vemos el camino con claridad. Ese es un valle, ese es el valle de sombra de muerte. Pero hay diferencia entre el valle de sombra de muerte y la noche. La noche es algo más profundo, más grave, si me permiten. Porque cuando estamos pasando por una noche es cuando somos entregados en manos de pecadores y cuando somos entregados a la potestad de las tinieblas, tanto las que hay afuera como las que tenemos dentro. Ahora, un cristiano inmaduro que aún no ha crecido, en quien aún no ha crecido Cristo lo suficiente, no tiene por qué preocuparse de estas noches espirituales, todavía no está listo. Job pasó por una, luego de ser considerado por Dios perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios espera a que Cristo crezca y madure lo suficiente en nosotros para entonces considerar que ya estamos listos para una experiencia como estas. Ahora, esto es porque Dios quiere limpiar no solo nuestro mundo consciente, quiere limpiar nuestro mundo inconsciente también. Y es maravilloso. Cuando estamos en el proceso, por supuesto que no es agradable y no entendemos bien lo que está pasando. Pero cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos las teorías, vamos a saber aferrarnos al conocimiento que tenemos y no necesitamos saber otra cosa más que el hecho que Dios es sabio y santo y justo. Él tiene el control y Él sabe lo que está haciendo, para esperar con paciencia a que Dios mismo sea quien redima. Bueno, así es que el Señor Jesucristo está siendo entregado en manos de pecadores. Quiero que veamos las tres diferentes clases de personas en cuyas manos fue entregado el Señor Jesucristo, porque esto ilustra de una manera muy clara en las situaciones a las que somos entregados cuando pasamos por una noche espiritual, o el tipo de cosas, o de actitudes, o de personas, o de problemas a los que vamos a ser entregados cuando estamos pasando por una noche espiritual. Nuevamente, la noche espiritual es vitalmente importante porque es el camino a una nueva resurrección. Es el camino a un nuevo y más alto grado de gloria que Dios quiere darnos. Muy bien. Así es que, por supuesto, y vamos a irlo escribiendo acá en la pantalla, pero el personaje número 1 en cuyas manos fue entregado el Señor Jesús, por supuesto, imagínense de quién se trata. Se trata de Judas. Así es que aquí tenemos nosotros a Judas encabezando la lista. Vamos a estudiar algo acerca de Judas ahora con suficiente detalle. Vámonos a Juan capítulo 12, del verso 1 al 6. Juan capítulo 12, del verso 1 al 6. Y saben que vamos a irle dando algunos atributos, en este caso a Judas, para que veamos qué representa. Pues Judas es Judas, pero ¿qué representa? ¿Qué actitud, qué clase de personas representa a Judas? Yo le puse de esta manera a Judas. Pongámosle así: Judas, el oportunista. Por supuesto, esta palabra se queda corta, ¿verdad?, describiendo a un Judas. Pero para que podamos identificarnos con esta clase de situación, Judas, el oportunista. ¿Qué es un oportunista? Una persona que aprovecha cualquier circunstancia para sacarle el mayor provecho a la situación. Judas es un caso tremendo porque él estuvo con el maestro por
3 años y medio y nunca se convirtió. Siempre estuvo allí. Cuando Jesús envió a los 12, Judas iba con los otros 11 a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Pues si él no lo hizo, vio a los otros hacerlo. Judas estuvo allí cuando fueron enviados los 70. Judas estuvo allí cuando Jesús hizo milagros, cuando levantó muertos, cuando sanó enfermos, cuando liberó endemoniados. Judas estuvo allí escuchando todas las enseñanzas, especialmente las que le dedicaba Jesús de manera especial a sus propios discípulos. Él estuvo siempre allí. Pero de alguna manera la palabra de Dios siempre encontró un muro, una pared, un grado de dureza en el corazón de Judas que nunca dejó que la palabra entrara. Jesús le dijo a los fariseos: mi palabra no haya cabida en vosotros. Bueno, es lo que ocurrió con Judas. Y hay personas así, están allí porque pues simpatizan con la causa, les gusta el ambiente, les caen bien las demás personas. En su caso, se sentía a gusto, probablemente protegido, defendido por Jesús, se sentía seguro estando cerca de Jesús, pero su naturaleza básica nunca cambió, nunca fue transformada. En Juan 12, del 1 al 6, leemos lo siguiente. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Judas era ladrón. La palabra ladrón describe su naturaleza. Y una persona que es ladrón por naturaleza es una persona oportunista, porque siempre va a estar buscando sacar provecho de los demás, de las oportunidades, para obtener ganancia personal. En este caso sabemos pues que Judas sustraía el dinero que se echaba en el fondo común y él se quedaba con una parte. Por eso su queja, ¿verdad? Este perfume lo hubieran vendido, yo me hubiera quedado con una buena parte del precio. Así es que Judas era ladrón. Ahora, una persona cuya relación con el Señor Jesucristo es como la de Judas. En otras palabras, siempre ajeno, siempre al margen, siempre superficial, siempre con aquel cuidado, entre comillas, de no abrirse demasiado, de no ceder demasiado. Una persona que no está haciendo planes para dejar que la palabra de Dios lo transforme, lo convierta. Una persona que no quiere dar ese paso que lo va a llevar a experimentar un cambio de corazón. Es una persona que continuamente está expuesta a la influencia de Satanás, de las tinieblas que hay allá afuera. Y hay momentos en donde su propia naturaleza carnal es la que lo va a estar moviendo a hacer lo que tanto le gusta hacer, pero va a haber momentos en donde va a estar expuesto a que un espíritu, a que un demonio intervenga y opere a través de su vida. Y entonces va a empezar a hacer cosas que después no va a saber por qué las hizo. Y esta es la historia de muchas personas a quienes entrevistan. Personas que fueron asesinos, personas así, que terminan en prisión. A lo mejor en la prisión finalmente tienen un encuentro con el Señor Jesús, o a lo mejor no, pero entran en razón y de repente están lúcidas y les preguntan ¿por qué lo hiciste? Y muchas de las respuestas que se escuchan es: no lo sé, no sé por qué lo hice, no era yo, algo me estaba moviendo. Así es que lo digo porque veamos lo que registra Lucas 22, del verso 1 al 6. Vayámonos por favor allí. Lucas capítulo 22, del verso 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Ahora,
puede haber un espíritu influenciando a una persona, puede haber un demonio influenciando a una persona, viviendo su vida a través de la persona. Pero en la Biblia, el único caso en donde se escucha que Satanás en persona entró en Judas, entró en alguien, es acá, en Judas. Ahora, Judas era un caso especial, pero entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así es que aquí tenemos nosotros cómo Satanás en persona entró en Judas. E igualmente, Judas lo que estaba buscando era hacer un buen negocio. Entregárselo a los sacerdotes, sabiendo que de los sacerdotes podía obtener una buena ganancia por el favor. Ahora sigamos elaborando. Vámonos a Mateo 26, versos 14 y 15. Mateo 26, del verso 14 al 15. Y leemos así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Por supuesto, esto ya estaba profetizado, ya estaba escrito en el libro del profeta Zacarías. Si quieren, vámonos brevemente a Zacarías y leámoslo. Zacarías capítulo 11, versos 12 al 13. Zacarías, capítulo 11, del verso 12 al 13, y miren cómo dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Tremendo, así es que esto ya había sido profetizado por Zacarías. Pero volviendo al Evangelio de Mateo, aquí fue Judas el que buscaba una oportunidad en contra de Jesús porque ya lo había vendido a los sacerdotes. Judas le dijo a los sacerdotes: ¿cuánto me dan si se los vendo? Siempre buscando obtener ganancia, siempre buscando aprovecharse de los demás, no importa si los demás incluían a su maestro, alguien que le había lavado los pies, alguien gracias a quien Judas tenía dinero para comer, y si no hubiera robado nada, hubiera aprovechado el dinero que tenían en el fondo común para su sustento todos estos años que Jesús estuvo con él. Pero el hecho es que Judas era un oportunista, siempre estaba buscando obtener ganancia de manera ilegítima, de manera ilícita. Él era un ladrón y siempre estaba buscando obtener ganancia. Así es que era un oportunista Judas. Y miren, cierto, no vamos a llamarle Judas a todo el mundo. También el Señor no nos manda a juzgar a la gente. Pero a veces vemos en un grado muy pequeño o en el grado que sea, esta clase de actitud en nosotros mismos, en nuestro viejo hombre, en nuestro hombre carnal, en el viejo hombre de muchas otras personas. Pero hay personas que no importa lo que tengan que hacer con tal de obtener, bueno, ganancia monetaria, por supuesto, pero a veces no es ni siquiera monetaria. A veces lo que buscan es acercarse a una persona prominente, entonces hacen no importa qué, no importa a quién difaman, no importa el precio que pagan, no importa las mentiras que dicen, con tal de acercarse a una persona prominente. Hay personas que en las iglesias hacen de todo con tal de atraer la atención de los líderes. Así es que es en un grado muy pequeño, pero es el mismo principio. Y buscan aprovecharse de cualquier situación para poner en mal a alguien, para ellos quedar bien y atraer así la atención probablemente de los líderes. Así es que esta actitud la vemos operar de mil maneras y en diferentes niveles. O personas que simplemente quieren sentirse bien diciendo lo que tienen dentro, y vienen y se aprovechan de la nobleza de alguien más y vienen y a lo mejor lo difaman
lo acusan, o son personas que están llenas de enojo, o llenas de envidia, o llenas de celos, y lanzan una difamación en contra de la persona a quien le tienen celos, y empiezan a murmurar y a difamar falsamente, a atestiguar falsamente delante de otros en contra de una persona con quien están enojados. Todo eso es este mismo principio, es este mismo espíritu, así es que opera de muchas maneras, y todo esto es buscando una satisfacción personal, tal vez buscando sentirse bien por dentro, o buscando sentirse reivindicados por dentro, buscando sentirse bien de alguna manera, de la manera que sea. Y no digamos pues, porque sí los hay también personas que sí definitivamente están buscando obtener una ganancia monetaria. Entonces crean cualquier clase de historia. Difaman, mienten, hacen lo que sea, ponen en mal a los demás para que sean ellos los beneficiarios de lo que sea que les traiga ganancia monetaria. O tal vez lo que buscan es una posición dentro de una organización. Entonces, igualmente, no importa cuánto van a mentir, cuánto van a manipular, no importa las historias que van a contar, van a hacer lo que sea, buscando obtener provecho personal, beneficio personal y quedarse pues con lo que codician, una posición o posesiones, lo que sea, lo que sea. Así es que aquí tenemos nosotros. Y cuando nosotros estamos pasando por una noche espiritual, Dios nos puede entregar en manos de esta clase de pecadores o de pecado que están cometiendo otras personas. Y a veces nosotros, sin ni siquiera saberlo, resulta que nos encontramos en boca de otras personas, están murmurando en contra nuestra porque alguien nos difamó, alguien dio un falso testimonio de nosotros, de alguien, y entonces empieza a regar este falso testimonio entre muchas personas porque esa persona está buscando congraciarse con ellos, o está buscando a lo mejor que los demás aboguen con la persona que está en autoridad a favor de él, y esta persona pueda obtener una posición o una ganancia, ¿verdad?, que de otra manera no podría obtener. Así es que esto pasa, y a veces Dios nos entrega en manos de esta clase de actitudes, en manos de esta clase de personas que nos entrega en sus manos o nos entrega en sus bocas. Estamos en boca de las personas y están acusándonos falsamente, están difamando, todo porque están buscando algún tipo de provecho personal. A veces lo que están buscando es justificar algo de lo que son culpables. Entonces, pues crean todo un escenario para, en este caso, su ganancia es sentir la aprobación de los demás cuando saben que son culpables de algo. Así es que hay mucho de esto, pero creo que nos damos un cuadro, ¿verdad?, de cómo este espíritu que había en Judas también, pues está en... Todos tenemos la capacidad, todos tenemos un viejo corazón que todavía necesita ser regenerado y convertido. Así es que, pero esta actitud está en la naturaleza carnal de todos los hombres. Ahora, Judas, volviendo a Judas, Judas estaba buscando obtener provecho. Judas probablemente él, ahora no digo Satanás en él, Satanás en él estaba buscando destruir a Jesús. Pero Judas, el Judas que era ladrón, que era un oportunista, Judas probablemente solo estaba buscando otra oportunidad más para obtener ganancia. Es muy probable, a juzgar por lo que sigue de la historia de Judas, que vamos a leer en un momento, pero es muy probable que Judas esperaba que Jesús se escapara, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Y entonces, fin del problema, Judas se queda con su ganancia y a Jesús no lo hacen nada. ¿Por qué? No estoy especulando. ¿Por qué sacamos estas conclusiones? Veamos de dónde sacamos estas conclusiones. Por ejemplo, vámonos a Lucas 4, verso 28. Lucas capítulo 4, verso... bueno, vamos a ver. Vámonos un poquito antes. Leamos desde el verso 22. Y cada vez que Jesús incomodaba a la casta religiosa de Israel, ellos buscaban ver qué hacían para deshacerse de Jesús. Pero, como todavía no era de noche, Jesús todavía no iba a ser entregado en manos de pecadores. Todavía no iba a ser entregado a la voluntad de las tinieblas.
Así es que, miren, Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, estas palabras no le cayeron en gracia a los religiosos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y Judas tiene que haber estado allí. Él tiene que haber visto, tiene que haber observado cómo Jesús se les escapó, se les escabulló. Pudieron matarlo en esa ocasión, pero no lo hicieron. Jesús se les escabulló porque no era su hora. Y si no es de noche, en el caso nuestro, Dios no nos va a entregar a la voluntad de nadie más. Pero cuando es de noche, entonces ha llegado la hora. Pero en este caso, pues Judas vio a Jesús escaparse, no le hicieron nada. Vámonos a Juan capítulo 8. Y vamos a leer en Juan capítulo 8. A ver, para resumir un poco. A partir del verso 56, Juan 8, 56, otra ocasión en la que los incomodó a los judíos, a los sacerdotes y buscaron matarlo. Juan 8, 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando fue por en medio de ellos y se fue. Así es que nuevamente Jesús se les escabulló, lo pudieron haber apedreado, no lo hicieron porque no era su hora, ni la potestad de las tinieblas. Y Judas tiene que haber visto a Jesús escabulléndoseles una vez más. Vámonos ahora a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Y leamos de Mateo 26. Perdón, no es Mateo 26, disculpen. No les dije bien la escritura. No. Borren Mateo 26. Vámonos a Juan capítulo 10. Perdón. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Eso es lo que queremos. Ya habíamos leído Mateo 26 y ahí están las 30 piezas de plata. No. Juan capítulo 10. Y vámonos. Bueno, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Ahora, en el verso, regresemos si quieren al verso 24, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y la excusa era que era por la blasfemia, ¿verdad? Entonces saltémonos al verso 38.
Verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Así es que por lo menos está el registro de 3 ocasiones en las que Jesús se escapó de las manos de ellos. Y Judas lo vio. Así es que por eso yo creo, por esto y por otra evidencia que vamos a ver en algún momento, por eso yo creo que Judas todo lo que estaba buscando era otra oportunidad para sacar ganancia del Señor Jesucristo. Pero esta vez sí era su hora y la potestad de las tinieblas, y Jesús fue entregado en manos de pecadores. Esa fue la gran diferencia entre entonces y ahora. Ahora, vámonos a Mateo 26, verso 47. Mateo capítulo 26, verso 47. Y vamos a leer del verso 47 al verso 56. Y entonces volvemos al momento ya después del Getsemaní, en donde Jesús es entregado. Y pues la primera persona que encabeza nuestra lista es Judas, como ya expliqué, lo que representa Judas hoy, la clase de actitudes que pueden estar conectadas con este espíritu de Judas. Amén. Así es que Mateo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y él le besó. Y por supuesto, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque el beso es una muestra de afecto, de respeto. En el Nuevo Testamento se nos dice que nos saludemos los unos a los otros con ósculo santo. Es una muestra de cercanía y de que yo te estoy dando cabida a ti en mi vida, en mi corazón. Además dice: salve, maestro. Maestro, señor, amo, dueño. Sí, bueno. Qué hipócrita es Judas. Y cuánta hipocresía hay en muchas de nuestras acciones, en muchas de nuestras actitudes, cuando lo único que estamos procurando es obtener algún tipo de provecho personal, algún tipo de beneficio personal. Pero miren en el versículo 50 la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Sigo leyendo y nos vamos a regresar a este amigo en un momento. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, esto no ocurrió en las ocasiones anteriores que acabamos de leer en los otros evangelios. En las ocasiones anteriores ellos buscaron despeñarlo, buscaron apedrearlo, buscaron echarle mano. Jesús siempre se iba, siempre se escabullía, siempre se les escapaba. Pero en esta ocasión le echaron mano y lo prendieron. Esta vez fue diferente. ¿Por qué? Porque llegó la hora, llegó la noche, llegó la medianoche. Y cuando llega la medianoche somos entregados en manos de pecadores. Y la medianoche es el momento para las tinieblas, el momento para la oscuridad. Bueno, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, Pedro, ¿verdad?, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Ahora, entre paréntesis, noten esto, y esta es una lección tremenda. Miren lo que Jesús añade, dice: porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ahora, cuando es la medianoche, nosotros somos entregados en manos de pecadores, es la potestad de las tinieblas. ¿Qué podemos hacer para protegernos, defendernos, para librarnos, para redimirnos de la situación en la que nos encontremos? La respuesta es nada, nada. Es el momento para ser entregados nosotros a las tinieblas. Este era el momento de Jesús para ser entregado a la voluntad de las tinieblas. Es de noche. La diferencia entre el día y la noche es que de día se trabaja.
¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a sus discípulos? Les dijo, miren, si antes les dije que no llevaran espada, ahora sí mejor lleven espada porque les va a tocar defenderse. Así es que no hay contradicción acá. Cuando es de día, uno necesita saber usar la espada de la palabra y usarla con precisión, con sabiduría, con prudencia, con amor, pero usarla. Uno necesita hablar, uno necesita en ese sentido defenderse. Uno necesita reprender espíritus y todo lo demás. Uno necesita usar las herramientas que Dios nos ha dado. Y recuerden que de la armadura del creyente que describe en los últimos capítulos del libro de Efesios, la espada es la única que sirve para pelear una guerra ofensiva. Así es que por supuesto que necesitamos la espada de la palabra para abrirnos paso, abrirnos brecha por en medio de las tinieblas. Pero eso es cuando estamos de día. De día se trabaja, de día vemos cuál es el enemigo, vemos cuál es la situación, cuál es el problema, vemos cuáles son los recursos espirituales que tenemos y peleamos nuestras batallas. Cuando es de día, Dios espera que nosotros seamos lo suficientemente maduros para enfrentar las situaciones con todos los recursos espirituales que el Señor ya nos dio. Pero cuando es de noche no se trabaja. De noche se reposa, de noche se espera. Entonces por eso viene Jesús y dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En otras palabras, no es tiempo para defendernos. Cuando es de noche es tiempo para esperar con paciencia a que sea Dios el que redima. Dios nos tiene envueltos en un proceso. Él está obrando en nuestras vidas. Él está buscando sacar a luz lo que hay en las profundidades de nuestra voluntad y librarnos de aquello y limpiarnos y llenar de luz lo que antes era oscuro y tenebroso. Dios es muy maravilloso, pero cuando estamos pasando por una noche espiritual, allí tenemos que reposar y confiar en Dios y bendecirlo mientras esperamos a que Dios sea quien redima, sea quien responda. Ahora este principio es enorme. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 10, vamos a encontrar estas mismas palabras. Apocalipsis capítulo 13, verso 10, en el libro de Apocalipsis nos ubica precisamente en el momento de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación por la que va a pasar el planeta Tierra y la gente, los pecadores? ¿Qué es la gran tribulación? Es la medianoche. Es la medianoche para este mundo pecador. Y durante el periodo de gran tribulación, allí, ¿cómo defenderse? ¿Y de qué? ¿Cómo pelear? ¿Y de qué? Y esto es algo que no entienden los creyentes que, pues, bueno, por la doctrina escatológica que han abrazado, hay muchas personas que no solo dicen que van a estar aquí para la gran tribulación, también dicen que están esperando con ansias enfrentarse en contra del diablo porque le van a enseñar al diablo quiénes son ellos. Bueno, la verdad es que no funciona así. La gran tribulación es un periodo de medianoche en el que va a entrar este mundo. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola de las vírgenes? 5 de ellas prudentes, 5 de ellas insensatas. Claramente allí en la historia de las vírgenes, en la parábola de las vírgenes, esta parábola la tenemos en Mateo capítulo 25 en los primeros versículos, pero claramente dice que a la medianoche se oyó la voz, allí viene el novio, salid a recibirle. Y fue a la medianoche que llegó el novio. A las vírgenes prudentes que tenían el aceite extra y sus lámparas encendidas, les abrió la puerta y las convidó a la cena de bodas, y las vírgenes insensatas se quedaron afuera. Fue a la medianoche. El arrebatamiento va a ser al inicio de este periodo de medianoche. Tiene que ser así, por puro principio espiritual. Entonces, la gente que se va a quedar, hay creyentes que se quedan a pasar la gran tribulación, de acuerdo, concedido. Es muy claro esto en el libro de Apocalipsis. Encontramos a aquellos que cuando se abre el quinto sello son decapitados. Al inicio de la gran tribulación. Encontramos en Apocalipsis capítulo 12 a aquellos que son guardados milagrosamente de ser ahogados por las aguas de engaño que salen de la boca del dragón.
Y encontramos más adelante en Apocalipsis 16 a aquellos que están en pie sobre el mar de vidrio, que no se dejaron marcar, no adoraron a la bestia, no adoraron su imagen, no se dejaron marcar y por supuesto pagaron con su vida ya por llegar al final del periodo de gran tribulación. Pero a ninguno de ellos lo vemos atacando de regreso al anticristo y a sus ejércitos, o atacando al dragón y a sus ejércitos espirituales de las tinieblas. Tienen que esconderse, tienen que defenderse, tienen que huir, porque es un periodo de medianoche. Y acá en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y los únicos santos a este nivel que están en la tierra presentes para la gran tribulación son aquellos que, pues los que murieron al inicio de la gran tribulación ya se murieron. Es durante el periodo de gran tribulación que van a empezar a marcar a los hombres con el 666 en la frente o en la mano. No es antes. Y cuando los empiezan a marcar, ya murieron los que decapitan al inicio de la gran tribulación. Pero luego está este otro grupo, pues, que no se va a dejar marcar. Y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Lo que les está diciendo en otras palabras es, si ustedes se defienden, de la misma manera los van a matar a ustedes. De la misma manera como se defiendan. Así es que dejen que sea Dios el que los guarde. Y Dios los guarda hasta el final de la gran tribulación, y aún allí los matan. Pero a ellos Dios promete hacerlos reinar por 1000 años, juntamente con el gran ejército de la esposa del Señor Jesucristo, que estuvo en las bodas allá arriba y viene vestida de lino fino a reinar y a gobernar con él también por 1000 años. Así es que, pero aquí tienen, si alguno mata a espada debe ser muerto. En otras palabras, no es tiempo para atacar, no es tiempo para librar una batalla como cuando es de día. Ya el día pasó, ya el día le dio paso a la noche y ya es la medianoche, y para la medianoche solo se espera con paciencia y con fe a que sea Dios el que redima por la vía que sea, por la vía que sea. Amén. Espero que esta explicación quede clara. Pero son las palabras que usó Jesús en Mateo 26. Volvamos por favor a Mateo 26, verso 52, cuando le dice a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y añade Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ahora oigan esto. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es la medianoche, no es tiempo para atacar, no es tiempo para defender. Huyeron y lo dejaron solo. Y cuando estamos pasando por una noche espiritual, no va a haber otra persona allí para ayudarnos. Pues no son, empezando porque no son ellos los que están pasando por aquello por lo que nosotros estemos pasando. Ellos podremos contarles lo que nos está pasando, pero no están en nuestros zapatos, por lo tanto no nos entienden, será solo teórico para ellos. Al final de cuentas, pues vamos a estar solos en el proceso. Y así fue con Jesús. Él estaba solo en el proceso, en esta noche, en esta parte o en este momento de la medianoche. Bueno, regresemos al amigo en Mateo 26, verso 50. Jesús le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Vámonos a Job, porque Job experimentó en su grado y en su proporción una noche, tal y como dije al principio. Pero miren, Job capítulo 36, verso 20. Job capítulo 36, verso 20.
Recordemos que Job al principio bendijo a Dios, al principio no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Al principio dijo a su propia esposa, le dijo que pues recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos, o recibiremos de Dios el placer y el dolor no lo recibiremos. Y Job hasta aquí no atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero después que él fue tocado por segunda vez, esta vez ya no fueron sus bienes, sus posesiones, sus hijos, su hacienda, sino que esta vez fue su cuerpo físico. Él tenía una sarna maligna tremenda. Pasaron varios días y de repente empezó a aflorar lo que había en el fondo de la voluntad de Job. Conscientemente Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en el fondo de su voluntad había en Job un grado de orgullo que Job no veía, un grado de autojustificación que Job no veía, un grado de acusación en contra de Dios que de otra manera jamás hubiera aflorado. Pero Job acusó a Dios de ser injusto. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, empezaron a ejercer presión. Empezaron a decirle cosas ciertas, cosas muy sabias, con mucho entendimiento, pero ellos no sabían por qué le estaba pasando a Job lo que le estaba pasando, porque ni Job mismo lo sabía, pues detrás de que andaba Dios en Job. Y empezaron a impacientarse con Job y a subir el tono de la voz y a decirle, Job, ¿por qué no confiesas de una vez lo que hiciste que no quieres confesar? Y entonces Dios te va a sanar. Fin del problema, fin del asunto. Y Job insistía y decía, es que no es eso. Yo consciente y voluntariamente no he ofendido a Dios como para que Dios me trate así. Entonces, cuando los tres amigos no pudieron, vino Eliú, el más pequeño, que estaba entre ellos, solo escuchando, y le dijo a Job, varias veces le dijo, Job, ¿ya oíste lo que estás diciendo? Y Job dijo, por ejemplo, más justo soy yo que Dios. Así es que Eliú ayudó a Job a verse a sí mismo. Pero Job, en vez de seguir esperando, en vez de seguir soportando con paciencia la situación y las acusaciones falsas, y de seguir diciendo, Señor, yo no sé por qué estoy aquí, pero tú sí sabes. Así es que voy a esperar en ti. Obviamente no has terminado conmigo. Señor, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. En vez de aguardar con paciencia y de soportar a los amigos y de soportar la prueba, Job empezó a usar la espada, nada más que la espada del razonamiento carnal, para defenderse, para justificarse. Y allí es donde terminó acusando a Dios. Por ejemplo, en Job capítulo 33, verso 8, le dice Eliú, de cierto, tú dijiste a oídos míos, y oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él, Dios, buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. En Job 34, verso 5 le dice Eliú a Job, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. He de mentir yo contra mi razón, dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. En el verso 9 le dice Eliú a Job, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. O sea, ¿de qué me sirvió caminar justamente si Dios al final así me va a pagar de todos modos? Todo eso estaba diciendo Job. Estaba usando la espada del razonamiento carnal. Y en este caso, a quien estaba atacando es a Dios y su santidad y su justicia y su sabiduría. En el capítulo 35, verso 2, le dice Eliú a Job, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. ¿O qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Y este es Job usando la espada equivocada, ¿verdad? Para atacar, para defenderse, para justificarse, para redimirse. Entonces viene Eliú y miren lo que le dice en Job 36, verso 20. Le dice, no anheles la noche. Job, estás en una noche, pero estás actuando con tinieblas. En vez de esperar y dejar que sea la luz la que brille, tú estás igual que las tinieblas a las cuales has sido entregado porque estás pasando por una noche espiritual. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad.
Esas son las armas, esa es la espada que estás usando. No la uses, no te vuelvas a la iniquidad, porque esta escogiste más bien que la aflicción. En vez de soportar con paciencia, ya te pusiste a la par de tus amigos y ahora estás acusando a Dios inicuamente, injustamente. Verso 22, Job 36, verso 22. He aquí que Dios es excelso, este es Eliú hablando, en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Bueno, hasta allí. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Pero viene y le dice, no anheles la noche. No anheles la noche. Bueno, cuando finalmente Dios intervino, Eliú fue como un mediador entre Job y Dios, y después que Eliú habló, entonces ya Job se reconectó con Dios y Dios le habló a Job con aquel amor y con aquella paciencia, y Job finalmente pudo verse a sí mismo. Y en el capítulo 42, a partir del verso 7, Dios le dice a Job, maravilloso Job, ya te viste a ti mismo, ya me entregaste tus tinieblas, ya puedo llenarte de luz, pero no te sano hasta que no ores por tus amigos. Siguen siendo tus amigos. Alguien tenía que ayudarte a ser crucificado. Uno no se puede crucificar solo. Necesitamos de alguien para que nos crucifique. Y es en la cruz donde sale lo que hay dentro, para que entonces Dios pueda limpiarnos y traer una nueva resurrección a nuestra vida. Jesús, pues alguien tuvo que ayudarlo a irse a la cruz. Por eso le llama a Judas amigo. Oye amigo, tú no eres mi enemigo, me estás ayudando a hacer la voluntad de mi Padre. Me estás entregando para que yo llegue a la cruz y pueda salvar a la humanidad. Así es que de la misma manera con Job. Job, no te sano hasta que no ores por tus amigos. Y entonces en el versículo 9 dice, fueron pues Elifaz, Job 42, 9, perdón. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. En hebreo literalmente dice que Dios levantó el cautiverio en el que estaba Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Miren, solo lo limpió y miren el poder de resurrección hasta dónde se llevó a Job. Bueno, allí tenemos el principio. Este es el mismo principio que está operando en la persona del Señor Jesucristo. Judas lo ayudó a llegar a la cruz. Y después de la cruz vino la resurrección. Pero igualmente nosotros, los Judases que Dios pone en nuestra vida, nos tienen que crucificar porque es la única manera como el Señor va a exponer las tinieblas que hay en las profundidades de nuestra voluntad, de nuestro inconsciente, y así poder darnos a experimentar una nueva resurrección. Bueno, terminemos con Judas y vámonos, cierto, nos vamos a adelantar un poquito, pero vámonos a Mateo 27. Mateo 27. Esto pues naturalmente es una historia de algo que pasó después, pero nos importa ahorita lo que allí dice. Mateo 27 del verso 3 al 5. Y con esto terminamos de probar nuestro punto. Judas estaba buscando hacer otro negocio, buscando sacar provecho. Él tiene que haber pensado, pues si se escapó en todas las ocasiones anteriores, se va a volver a escabullir y fin del problema y yo me quedo con mi ganancia, con mis 30 piezas de plata. Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Ahora, ¿se dan cuenta? Cuando vio que esta vez Jesús no se escapó, sino que lo agarraron, entonces dijo, caramba, aquí no me salió la cosa. Y se arrepintió. ¿Ahora de qué? Hay diferentes niveles a esto de arrepentirse.
Y una cosa es arrepentirnos de lo que somos, buscando ser salvos y buscando una conversión y recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. Y otra cosa es arrepentirnos por algo que hicimos porque no salió como nosotros queríamos. Ese fue el caso de Judas, el número 2. Se arrepintió por lo que hizo porque no salió como él quería. Pero por ser lo que era y por tener un corazón endurecido a la palabra de Dios, fue que él tenía una puerta abierta y Satanás entró en él. Y él fue movido por Satanás a hacer lo que hizo. Cuando ya estaba sobrio otra vez, se dio cuenta de lo que hizo y de que no le salió. Y se dio cuenta que entregó sangre inocente. Bueno, fue a devolver las 30 piezas de plata, pero los sacerdotes, que también tenían un gran interés, eso lo vamos a estudiar en la próxima lección, le dijeron: problema tuyo, Judas, ya hiciste lo que hiciste. Entonces Judas fue y se ahorcó. Así es que aquí tienen pues una de las primeras clases de personajes a los que somos entregados cuando es de noche es a los Judas, ¿verdad? No seamos nosotros uno de ellos, examinemos nuestro corazón, no sea que descubramos que la vida la estamos viviendo buscando obtener ganancia, no importa el medio, y no solo ganancia económica, también buscando el reconocimiento de alguien o una posición o el favor de alguien o quién sabe qué, y sí también ganancia económica. No sea que nosotros seamos así también. Dios nos ayude, Dios nos libre, pero esta es la primera clase de personaje en cuyas manos fue entregado Jesús cuando fue de noche, cuando llegó la medianoche. Entendamos pues que el camino que recorrió Jesús, Él lo recorrió como precursor nuestro. Es un camino por el que nosotros tenemos que caminar, tendremos que caminar. Hay un tiempo para todo, hay un momento para todo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, por Él en nosotros y por la palabra de Dios que nos alumbra el camino, nos deja saber y entender dónde estamos cuando estemos allí, y por el Espíritu Santo que nos recordará todas las cosas. Si usted tiene que pasar por una noche espiritual, el Espíritu Santo le va a recordar esta lección de hoy y usted va a saber esperar con paciencia, soportar con paciencia y esperar a que Dios perfeccione su obra en usted. Así es que gracias a Dios por su maravillosa palabra. Vamos a orar, Padre, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que esta palabra se arraigue en nuestros corazones y dé mucho fruto en nuestras vidas. Y que cuando estemos pasando por una noche espiritual, tu Espíritu nos recuerde estas lecciones, estas palabras, y sepamos qué hacer, qué no hacer, sepamos dónde estamos y sepamos esperar con paciencia la redención que proviene de ti. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra y por Jesucristo, nuestro precursor, nuestro ejemplo, nuestro Redentor. Te amamos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.